periódicos, como las mujeres corren el riesgo de atentar contra el orden del universo. Su insubordinación social, a menudo recordada por los mitos, ofrece una imagen anticipada, en forma de reino de las mujeres, de un peligro que sería infinitamente más grande y grave, el de su insubordinación fisiológica. Así, es preciso que las mujeres estén sometidas a reglas cuya naturaleza fisiológica atestigua la solidaridad que une los ritmos sociales y los ritmos cósmicos. Acaba la cita de Claude de Lévi-Strauss, mitológicas. Estas reglas se las ha decretado el demiurgo celeste. Así, vuelvo a citar a Lévi-Strauss, la cultura pasa del suegro a la nuera en el curso del mito, y lo que es más, esta transmisión afecta al modo como se manifestará en adelante la cultura. Lo que el hombre le ha enseñado como lección, la mujer lo vivirá como despliegue en sus funciones fisiológicas. El uno culturaliza, si pudiéramos decirlo así, lo que antes no era, sino naturaleza. La otra naturaliza lo que no era, sino cultura. Al pasar del hombre a la mujer, el verbo se ha hecho carne. Curiosamente, cuando resulta que el verbo pasa de la mujer al varón, la carne se hace verbo, como ocurre en el magisterio socrático según su propia autointerpretación. La madre de Sócrates era comadrona y daba lugar a hijos según la carne. El hijo será comadrón filósofo y, por su arte llamada mayéutica, parirá verdades, parirá enunciados verdaderos. Así, recordemos las propias palabras de Sócrates en el diálogo platónico titulado Teeteto. Lo cito. Los logros de la partera son inferiores a los míos. No es propio de las mujeres el dar a luz unas veces a criaturas reales y otras a meros fantasmas, de manera que resulta difícil distinguirlos unos de otros. Si llegara a suceder semejante cosa, la más elevada y noble tarea de la partera consistiría en distinguir lo real de lo irreal. Mi arte mayéutica, en general, es como el de ellas. La única diferencia es que mis pacientes son hombres, no mujeres, y que mi trato no es con el cuerpo, sino con el alma, claro, que está en trance de la vida. Y el punto más elevado de mi arte es la capacidad de probar por todos los medios si el producto del pensamiento de un joven es un falso fantasma o está, en cambio, animado de vida y de verdad. Acabo. Sócrates es aquí la verdadera comadrona. Y en relación con este estatuto que se autoasigna, el oficio de su madre, que debería funcionar como el supremo analogante de la imitación, de la mímesis, como lo ha señalado Amalia González, paradójicamente sufre el efecto de la varita anti-rey Midas. ¿Sabéis que el rey Midas todo lo convertía en oro? Pues aquí en cambio es el efecto de la varita anti-rey Midas. Como todo lo femenino se devalúa. La comadrona es menos que la comadrona. Así como al pasar del hombre a la mujer el verbo se hace carne, al pasar de la mujer al varón, de la madre al hijo, lo que era del orden de la carne se transpone al orden del verbo. El conocimiento verdadero, la palabra verdadera del logos.
y correlativamente la verdadera techné, palabra técnica de fabricación, la verdadera técnica será aplicada no a las mujeres sino a los varones, es decir, a los portadores del logos, de la palabra verdadera. A su vez, si la vida natural dada por las mujeres es del orden de lo indiscernible, de lo epistemológicamente no convalidado, no distingue entre criaturas reales e irreales, recordar el juicio de Salomón, y Sócrates no distingue las reales y las irreales, la vida que inviste Sócrates, la verdadera comadrona, es vida legitimada, contrastada con la facultad de ejercer un conocimiento discriminatorio entre lo verdadero y lo falso. Aquí es el varón el que discrimina. Pero entonces es lo verdadero y lo falso, no la vida verdadera y la vida falsa, no la mera vida. Las metáforas ginecológicas abundan en la historia de la filosofía y no son en absoluto inocentes, como no lo es ninguna otra metáfora. Son metáforas, afirmaba Richard Rorty, más que conceptos, lo que determina la mayor parte de nuestras concepciones filosóficas. Nos encontramos así en el debate acerca de la interrupción voluntaria del embarazo con una ideología que tiene un soporte ancestral. La ideología patriarcal está en función del poder y en tanto que tal es un hueso duro de roer para nosotras las mujeres. Nuestra lucha no es solo por un recateo de supuestos despenalizadores o de plazos. Se juega nada menos que la concepción misma de la reproducción de la vida de la especie, lo que permite a su vez la concepción de nuestra especie misma. Es pues un tema cargado de implicaciones filosóficas. Volveremos sobre ello. El género masculino, como lo hemos podido ver, se instituye en el monopolizador de la legitimación de la vida. Se considera que las mujeres no son competentes para ello por carecer ellas mismas de autonomía. Ya protestaba Mary Wollstonecraft en su Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792 contra el hecho de que las féminas hubieran de ser tutorizadas, condenadas a la heteronomía moral, a recibir, decía, la ley de la razón de segunda mano. De acuerdo con el lema operari sequitur esse, se opera según se es, un ser heterónomo concebirá y parirá de acuerdo, se pretende, con los designios de la naturaleza. Y ello se justifica utilizando el concepto de naturaleza en el doble sentido de aquello anárquico que debe ser controlado, domesticado y regulado por la cultura, la instancia racional y por tanto humanizadora por una parte. Pero por otra, se juega con el sentido ilustrado de la naturaleza como paradigma normativo, como deseable orden de las cosas. Así, como lo hemos puesto de manifiesto en otra parte, en una crítica de la razón patriarcal, de hace muchos años, la mujer es naturaleza en el primer sentido porque así ha sido decretado por naturaleza en el segundo sentido. Es la naturaleza misma la que quiere que ella sea y se comporte como naturaleza. Operari sequitur esse. Se explota así el juego ideológico del concepto tal y como ha funcionado en la historia ideológica y patriarcal. Quienes llaman al aborto asesinato ponen de manifiesto hasta qué punto puede abusar del poder quien pone nombres a las cosas. Nosotras preferimos jugar de otro